Hola a todos, bienvenidos a otro video de Botero Media. Hoy estamos haciendo un video muy especial y es la continuación de un video que ya habíamos hecho sobre atribución. Entonces este video es de atribución parte 2. En el video anterior habíamos hablado que una de las maneras en las que podíamos solucionar los problemas de atribución eran a través de herramientas de hiperatribución o herramientas que estén conectadas de servidor a servidor. Y eso es lo que venimos nosotros a hablar hoy. Vamos a hablar sobre la diferencia entre lo que es el client-side tracking y el server-side tracking. Bueno, entrando en contexto, vamos a hablar de qué es el client-side tracking y qué es el server-side tracking. Entonces, empecemos primero hablando de lo que es el client-side tracking o el traqueo por medio del usuario o del cliente. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el traqueo de esta información suele suceder en el frontend, en el navegador. Cuando nosotros hablamos del frontend o del navegador es cuando una persona está navegando en su browser, esta persona toma, digamos, ciertas acciones o tiene ciertas interacciones, que estas interacciones son ejecutadas por ciertos scripts y esos scripts son ejecutados por el navegador, que lo que hacen es que al ejecutarlo en el frontend o desde el navegador, esa información se envía a la plataforma de traqueo. ¿Qué herramientas solemos ver? Vemos herramientas como Google Analytics, vemos el pixel de Facebook, que lo que hace es medir la información a través de tu interacción por medio del navegador. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Ejemplo, un script como de HTML, tú puedes tener de pronto el de Google Analytics, que es el JTAG, que tú lo pones en el código, y eso lo que dispara es el script cuando tú lo estás ejecutando desde el frontend. Entonces acordémonos, la persona entra en su computador, empieza a interactuar con digamos, con tu página web a través del navegador, sea Firefox, sea Chrome, el que sea, y en ese momento, cuando la persona está interactuando, hay unos scripts que se están ejecutando y esos scripts lo que terminan es mandando información a tu plataforma de traqueo para obtener la información. ¿Qué tipos de cosas tenemos? Tenemos HTML, CSS, JavaScript y demás. Acá solemos tener la pérdida dentro del 10% al 40% de los datos por todas las cosas que hablamos en el video anterior. Entonces, regulaciones, digamos, de privacidad, los ad blockers, bueno, todo este tipo de herramientas que ya hablamos que suelen suceder en la parte del frontend, del navegador, y que se está midiendo desde el cliente. Entonces, por eso tenemos en este escenario que digamos, esta pérdida de datos, que también es un tema muy importante por lo general, o bueno, no siempre, pero en la mayoría de los casos, la instalación de Google Analytics se hace, digamos, enfocada en el frontend, no se hace desde el backend, que ya vamos a explicar un poquito qué es eso. Entonces, lo primero era tener claro lo que es el client-side tracking y por qué sucede. Ahora, en la segunda parte vamos a entender qué es el server-side tracking y es cuando la información pasa desde el servidor al servidor. Esto nosotros lo podríamos contemplar como si fuera desde el backend. ¿Qué quiere decir desde el backend? Que funciona por medio de cuando tú tienes una acción dentro de la página web, esa acción va a generar ejemplo, tal vez una compra o agregas un carrito o tienes ciertos tipos de interacciones. Esas interacciones se van a procesar por el servidor y después de procesarse por el servidor, lo que van a hacer es que se van a enviar a tu plataforma de traqueo. Por ejemplo, digamos, tú lo que te digo, haces una compra, esa compra se realiza, digamos tú en el frontend mide de pronto el botón, en el servidor lo que hace es que cuando se procesa la compra, ese procesamiento, digamos, pasa por el servidor y ya cuando el servidor tiene la información, le manda la información a la plataforma de traqueo, pero es lo que sucede en el backend. ¿Qué suele suceder acá? Acá suele haber un lag de información. ¿Qué es un lag? Hay un tiempo entre que sucede la acción y se puede obtener el dato. ¿Por qué suele haber, digamos, este lag o este tiempo? Hay diferentes razones. Hay muchas, acá pongo 5. Lo primero es el procesamiento de datos. Entonces, tu servidor, a medida que va procesando datos, dependiendo del volumen o la cantidad de datos, pues va a procesar la información más rápida o más lenta. Entonces, eso viene siendo uno de los factores de por qué se demora. Ejemplo, cuando tú conectas a través de API el Facebook Ads hoy en día, tú te das cuenta que hay unas atribuciones que se demoran días en llegar y esas atribuciones que se demoran días en llegar puede ser por algunas de estas razones del lag. El segundo punto es el network latency. ¿Qué quiere decir esto? Acordémonos que los servidores son físicos, están en ciertas ubicaciones en el mundo. Y dependiendo de la interacción que tenga la persona contigo y que la información se procese de servidor,
para que llegue a otro servidor, tiene que tener un desplazamiento físico. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un servidor en Sudamérica y tengo un servidor en Estados Unidos, tiene que haber una transferencia de datos desde estos servidores, más toda la información que está procesando para poder llegar a esa data. Entonces, por eso esa data a veces se demora en llegar. El tercer punto es el batch processing, y es que en esos lags, los servidores muchas veces, para ser más eficientes, procesan los datos por así decirlo, por paquetes o por unidades. Entonces, tienen un paquete de datos, lo procesan, después otro paquete de datos. ¿Por qué? Porque así son más eficientes. Segundo punto es por el tema de la seguridad. También hay unos temas, digamos, tú le puedes poner ciertos firewalls o cosas a los servidores de seguridad, y en esa seguridad, pues eventualmente el poder pasar la información a través de esos protocolos de seguridad puede generar, digamos, estas dispersiones, digamos, estos tiempos o dilatarse en la información. Entonces, por eso a veces suele haber un lag, y todo depende de lo que te digo, de todo ese tipo de cosas. Como te digo, eso se conecta a través de lo que es el API, que puede ser un API Key, un API Token, y también a través de los webhooks para que se puedan disparar bien, digamos, aquellas interacciones que puedes tener. ¿Qué es muy importante tener en cuenta? En el server-side tracking hay ciertas interacciones que suceden desde el browser que no vas a poder medir. Tú vas a poder medir cosas que eventualmente tienen un efecto en tu servidor, y a través de los webhooks tú puedes ver, digamos, tratar de disparar algunas de las interacciones, pero de pronto hay interacciones que no vas a poder medir, como algunas de las que suceden en el browser, digamos, por donde sucede la situación. Pero las que son principales para e-commerce, tú sí las vas a poder medir acá, y por eso es más preciso. ¿Y qué se dice? Se dice que digamos, la pérdida de datos, digamos, de servidor a servidor es mucho menor. Suele ser del 5%, del 2%. Entonces, la precisión en la cantidad de los datos desde el servidor hasta el client side, pues es mucho mejor. ¿Qué es importante tener en cuenta? La parte, digamos, de la instalación del servidor es más compleja. Entenderlo es más complejo, saber de servidores es más complejo. Por lo general, las empresas y la gente, digamos, cuando se capacita en Google Analytics, en Google Tag Manager y demás, están muy enfocados en la parte del client-side tracking, no tanto en la parte, digamos, del server-side tracking. Entonces, en la parte del server-side tracking, hay que hacerlo, es complejo, pero te va a permitir a ti tener mejor información y vas a poder atribuir mejor a tus herramientas de mercadeo, pues, el crédito que se merecen por aquellas acciones de valor que están sucediendo. Entonces, espero que este video les haya servido a ustedes para entender un poquito más sobre la atribución, que es el client-side tracking, que es el server-side tracking. Les recomiendo, al igual que digamos en el video anterior, que investiguen, que se empapen, que revisen esta información, y que si ustedes lo quieren hacer, pues que se capaciten en estas herramientas, pues para que lo puedan realizar. Una vez más, espero que les guste este video. Acuérdense de compartir, de suscribirse, eso nos apoya. Nosotros hacemos esto con ganas de ayudarlos a ustedes, a todo el mundo. Y si quieren saber más, suscríbanse, compartan, y nos vemos en otro video.